Hola, seguimos con el cuarto vídeo de lógica. Ya sabéis que lo que nos interesa en la lógica es determinar si un razonamiento es válido o no es válido, independientemente de la verdad o falsedad de las premisas y de la conclusión. Existen dos formas de determinar la validez de los razonamientos. Estas formas son las tablas de verdad y el cálculo, que a su vez puede ser directo o indirecto. Hoy vamos a aprender cómo elaborar una tabla de verdad y a determinar a partir de ella la validez o invalidez del razonamiento. Para ello necesitamos comprender previamente los valores de verdad de los enunciados. Un enunciado tiene dos valores de verdad. O es verdadero, decimos V, o es falso, decimos F. En algún manual podréis ver que utilizan un sistema binario y en lugar de V aparece un 1 y en lugar de F aparece un 0. Por ejemplo, si digo Ana es abogada, esto solo puede ser o verdadero o falso. Si Ana realmente es abogada sería verdadero, si Ana no es abogada sería falso. Por tanto, este enunciado que simbolizamos con la letra P minúscula solo puede ser V, es decir, verdadero, o F, es decir, falso. Si relacionamos dos enunciados que simbolizamos uno con la letra P y otro con la letra Q, por ejemplo, Ana es abogada, sería P, Juan es arquitecto, sería Q, podemos encontrarnos que P sea verdadero y Q también sea verdadero, que P sea verdadero y que Q sea falso, que P sea falso y que Q sea verdadero, o que P sea falso y que Q también sea falso. Si relacionamos tres enunciados que simbolizamos uno con la letra P, otro con la letra Q y otro con la letra R, por ejemplo, Ana es abogada, sería P, Juan es arquitecto, sería Q, Carmen es farmacéutica, sería R, podemos encontrarnos que P sea verdadero, que Q sea verdadero y que R sea verdadero. Que P y Q sean verdaderos y R sea falso, que P sea verdadero, Q sea falso y R sea verdadero, que P sea verdadero y Q y R sean falsos, que P sea falso y Q y R sean verdaderos, que P sea falso, Q sea verdadero y R sea falso, que P y Q sean falsos y R verdadero, o que los tres sean falsos. Por tanto, el número de casos posibles por cada razonamiento es de 2, verdadero y falso, elevado al número de variables, es decir, de proposiciones atómicas en ese razonamiento. Si solo hay dos proposiciones, el número de casos posibles por combinación es de 2 elevado a 2, es decir, 4. Si hay tres proposiciones, el número de casos es de 2 elevado a 3, es decir, 8 casos posibles. Y así sucesivamente. También se pueden aplicar los valores de verdad a los conectores. Con el negador es fácil. Por definición, si P es verdadero, no P es falso. Y si P es falso, no P es verdadero. Si Ana es abogada, es verdadero, entonces Ana no es abogada, es falso, y al revés. Dos proposiciones unidas por una conjunción dan lugar a una proposición que solo es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. Por ejemplo, decir que Ana es abogada y Juan es arquitecto solo es verdadero si es verdad que Ana es abogada y también que Juan es arquitecto. Si una de las dos cosas o las dos cosas a la vez no se cumplen,
la proposición es falsa. Dos proposiciones unidas por una disyunción dan lugar a una proposición que será siempre verdadera cuando al menos uno de sus enunciados sea verdadero. Por tanto, en la disyunción solo será falso cuando todos los enunciados sean falsos. Por ejemplo, decir que Peter habla inglés o francés será verdad si Peter habla solo inglés, si Peter habla solo francés o si habla los dos idiomas. Peter habla inglés o francés será falso solo si Peter no habla ni inglés ni francés. En el caso de la implicación, es importante saber que la primera de las proposiciones se llama antecedente y la segunda consecuente. Pues bien, la implicación siempre será verdadera menos cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Por ejemplo, decir, si apruebo me compran una moto, será verdadero menos cuando se dé el antecedente, es decir, he aprobado, y no se cumpla el consecuente, es decir, no me han comprado una moto. Si es verdad que apruebo y es verdad que me compran una moto, la implicación es verdadera. Si apruebo, me compran una moto. Si es verdad que apruebo, pero es falso que me compran una moto, la implicación es falsa, porque no se cumple que si apruebo, me compran una moto. Si es falso que apruebo, pero aún así me compran una moto, la implicación es verdadera, porque no hay que olvidar que en el condicional la condición es suficiente, pero no necesaria. Por tanto, puede ser que me compren la moto aunque no apruebe. Si no es verdad que apruebo y no es verdad que me compran la moto, la implicación es verdadera, porque efectivamente es verdad que si apruebo me compran una moto. Como no he aprobado, no me han comprado la moto, por tanto es verdad que si hubiese aprobado, me hubiesen comprado una moto. En el caso de la doble implicación, la proposición es verdadera cuando los dos enunciados tienen el mismo valor, es decir, cuando los dos son verdaderos o cuando los dos son falsos. Por ejemplo, decir es un triángulo si y solo si tiene tres ángulos. Solo es falso en el caso de que sea un triángulo y no tenga tres ángulos, o bien de que no sea un triángulo y tenga tres ángulos. En el caso de que no sea un triángulo y por tanto no tenga tres ángulos, implica que es verdad que es un triángulo si y solo si tiene tres ángulos. Ya hemos dicho que para comprobar la validez de nuestros razonamientos se usan dos métodos en lógica proposicional, las tablas de verdad y el cálculo o deducción, que puede ser directo o indirecto. En este caso se llama reducción al absurdo. Pues bien, comencemos a aprender a analizar a partir de una tabla de verdad o tabla veritativa. La tabla de verdad es un proceso mecánico que se realiza con las argumentaciones y tiene como finalidad, una vez hecha la formalización, averiguar la corrección o incorrección de ese razonamiento. Es una gráfica que representa la fórmula lógica resultante de la simbolización. Consta de tantas columnas como variables y operadores tenga la fórmula, y el número de valores veritativos obedece a la fórmula 2 elevado a n, donde n será el número de variables enunciativas distintas que contiene la fórmula. Por tanto, la tabla de verdad consta de columnas y filas. Las columnas de referencia son aquellas donde se anotan
los valores veritativos de las variables enunciativas. Las columnas de cálculo, donde se analizan los valores de verdad de los conectores. Y la columna de resultados, donde se encuentra la conclusión del razonamiento. Esta columna se ha de resaltar. Y por último, hay tantas filas como casos posibles. Recordemos que es 2 elevado a n. Por ejemplo, en P y Q, entonces P, habría 4 filas, porque hay 4 casos posibles. 2 elevado a 2. P y Q, por tanto, 4 casos, por tanto, 4 filas. El siguiente paso es distribuir las V y las F en las columnas de referencia. El proceso es fácil. Se pone una P y una F rellenando todas las filas en la variable última según el orden alfabético. Luego, según el número de variables, se ponen enseguida dos Vs y dos Fs en la variable penúltima según el orden alfabético. Se ponen seguidas 4 Vs y 4 F en la variable antepenúltima según el orden alfabético. Se ponen seguidas 8 Vs y 8 F en la variable anterior a la antepenúltima. Y así sucesivamente. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo, no os preocupéis. Tenemos, por ejemplo, P y Q, entonces P. Dijimos que son 4 los casos posibles, por tanto 4 filas. El primer paso para rellenar la tabla, una vez que hemos colocado las variables y los conectores en el mismo orden de la formalización, es colocar las V y la F en las columnas de Q, que es la primera, la última letra por orden alfabético. Una vez que hemos colocado V y F en Q, colocamos dos Vs y dos Fs en las columnas donde aparece P. El segundo paso consiste en operar en las columnas de cálculo. Es muy importante distinguir las columnas de cálculo de la columna de resultado. También es muy importante saber en qué orden hemos de realizar las operaciones si hay más de una columna de cálculo. Este orden viene determinado por los conectores, pero sobre todo por los signos auxiliares. Primero, lo que hay entre paréntesis, luego lo que hay entre corchetes y por último, lo que hay entre llaves. En nuestro caso, la operación es la que corresponde a la función de la conjunción entre P y Q. Si recordamos lo que dijimos sobre los valores de verdad para la conjunción, siempre es V cuando los valores sometidos a la conjunción son V. Por tanto, en nuestro caso, solo es V la primera, que es cuando P y Q son Vs. En las demás hay que poner F porque o bien P o bien Q o los dos son F. El tercer paso es realizar la operación en la columna de resultados. Ya os comenté que esta columna debe estar remarcada de forma que se localice fácilmente de forma visual. Lo mejor es hacer una doble línea en los bordes. En nuestro caso, se trata de una implicación. El antecedente de este condicional es la columna de cálculo que recogía la operación de conjunción entre P y Q. Y el consecuente es la columna de P que hay a la derecha del signo del condicional. Recordemos que según
habíamos visto en los criterios de verdad del condicional, toda implicación es V, excepto cuando el antecedente es V y el consecuente es F. Si aplicamos la operación, vemos que en todos los casos hemos de poner V. Una vez cumplimentada toda la tabla, nos fijamos en la columna de resultados para determinar qué tipo de fórmula tenemos. Es una tautología cuando todos los valores veritativos que están reflejados en la columna de resultados son V, independientemente del valor de verdad de los enunciados o proposiciones. Es una contradicción cuando todos los valores veritativos que están reflejados en la columna de resultados son F, independientemente del valor de verdad de los enunciados o proposiciones. Y es una indeterminación o fórmula indeterminada cuando coexisten en el resultado valores de f y de v indistintamente. Si el resultado es una tautología, entonces el razonamiento es válido. Es lo que se suele llamar inferencia formalmente válida, pues señala que la conclusión se sigue necesariamente de la manera en que se relacionan las premisas. Si el resultado es una contradicción o una indeterminación, entonces nos encontramos ante un razonamiento inválido. Es lo que se suele llamar una inferencia inválida formalmente, ya que no podemos asegurar que de la verdad de las premisas se siega la verdad de la conclusión. En nuestro ejemplo, recordemos, tenemos una tautología. El razonamiento es una inferencia formalmente válida, ya que encontramos que solo hay V en la columna de resultados. Pues bien, esto es todo hasta el momento. Ya sabéis cómo se comprueba si un razonamiento es válido aplicando una tabla de verdad. Saludos y hasta el próximo vídeo. Que os sea leve.